segunda y tercera generación que nacen como consecuencia de las diferentes crisis financieras que se han presentado a lo largo del tiempo. Como introducción, las crisis financieras no son un fenómeno reciente, ya que afectan a la economía de los países desde principios del siglo XVIII. A lo largo del siglo XX se han sucedido un buen número de crisis: las múltiples crisis del periodo entre guerras, la crisis de la libra esterlina y el franco francés en los años 60, la desintegración del sistema Bretton Woods a principios de los 70, la ruptura del mecanismo de tipo de cambio del sistema monetario europeo, el efecto tequila en México, la crisis asiática, la crisis rusa y su contagio a Latinoamérica, entre otras. Las crisis financieras pueden ser de tres tipos: crisis cambiarias, crisis bancarias o crisis de deuda externa. Una crisis cambiaria es un movimiento especulativo contra una divisa que da lugar a una devaluación o depreciación de la moneda. Una crisis bancaria es una situación en la que producen retiros masivos de depósitos, conduciendo a un banco a suspender la convertibilidad de sus pasivos o provocando que sea necesaria la intervención de la autoridad monetaria para impedir tales retiros y evitar de esta forma la quiebra. Por último, tenemos las crisis de deuda externa, que se producen cuando un país no puede acudir al pago de la deuda contraída con el exterior. Independientemente del tipo que sean, las crisis financieras reflejan las deficiencias económicas y financieras de una economía. Además, un tipo de crisis puede venir seguido por otro. En concreto, existe una fuerte relación entre las crisis cambiarias y las bancarias, ya que estas últimas suelen estar precedidas en muchos de los casos por crisis cambiarias. Por otro lado, las manifestaciones de las crisis cambiarias son comunes en todas las economías: fuerte depreciación de la moneda, elevación de los tipos de interés internos e importante disminución de las reservas internacionales del Banco Central. Sin embargo, existen diferencias fundamentales entre los resultados de las medidas tomadas por las autoridades monetarias en unos países y en otros. Mientras que en algunos países, tras una devaluación sustancial de la moneda, el tipo de cambio vuelve a estabilizarse, las reservas se recuperan y los tipos de interés disminuyen, en otros, en cambio, tras la devaluación, la crisis se agudiza y se hace más grave cuanto mayor es la depreciación de la moneda, independientemente de los fundamentos económicos del país. Existen tres corrientes teóricas que pretenden explicar las causas que provocan una crisis cambiaria, así como proponer mecanismos de alerta que permitan evitarlas. Estas corrientes no pretenden excluirse entre sí, sino complementarse. Los primeros trabajos realizados en esta materia han sido denominados en la literatura económica como modelos de primera generación, mientras que los surgidos posteriormente, conocidos como modelos de segunda generación, y los últimos estudios realizados como modelos de tercera generación. Los modelos de primera generación comienzan con el trabajo original de Paul Krugman en 1979, en el que explican cómo en una economía que mantiene un sistema de tipos de cambio fijos, una política fiscal expansiva financiada a través de crédito interno da lugar a una disminución gradual de las reservas del Banco Central hasta que éstas se agotan, provocando el abandono del tipo de cambio fijo y permitiendo la flotación libre de la moneda. El modelo inicial de Krugman fue complementado posteriormente por Flood y Garber en 1984, a través de un modelo lineal con el cual tratan de determinar el momento del tiempo en el que se produce el colapso del régimen de tipo de cambio, así como el tipo de cambio de la moneda tras el abandono de la paridad fija. Los modelos de segunda generación se caracterizan porque definen las crisis como crisis autogeneradas, en el sentido de que son los propios agentes los que provocan un cambio de la política económica del gobierno a través de sus expectativas. Cuando los agentes prevén que la moneda va a ser devaluada, se producen determinados efectos sobre la economía, de tal forma que llegan un momento en el que el coste de estos efectos sobre la economía es mayor al coste que supone para un país devaluar su moneda, provocando que las expectativas de los agentes condicionen al gobierno y éste decida devaluar la moneda. El modelo teórico de crisis cambiarias se desarrolla en 1979 por Paul Krugman. Él es considerado como el pionero en este campo, cuando llevó a cabo el planteamiento de un modelo capaz de predecir las crisis de balanza de pagos, después de las crisis ocurridas en México, Chile y Argentina en los años 70. Hoy este modelo, junto con el desarrollado por Flood y Garber en 1984, que incorpora el momento en el que se presenta la caída de un régimen de tipos de cambios fijos, están calificados como la primera generación. Pues bien, el modelo de Krugman estudia el fenómeno concreto de una crisis en la balanza de pagos, entendiéndola como la rápida pérdida de reservas del Banco Central. Esto provoca un ataque por parte de los operadores financieros privados contra la moneda,
obligando a las autoridades a devaluar al no poder sostener la paridad. Dos regímenes económicos diferentes contempla Krugman. ¿Cuáles son? Es el sistema con tasa de cambio flexible y el sistema con tasa de cambio fija. Un aumento en la tasa de inflación esperada bajo un régimen de tasa de cambio flexible produce un aumento del nivel de precios interiores, mientras que cuando el tipo de cambio es fijo, un aumento de la tasa de inflación esperada supone una alteración en la composición de la riqueza de los residentes. Esto lo que genera es que aumenta los activos de moneda extranjera y disminuyan los activos de moneda nacional. Esta situación provoca un cambio compensatorio en las reservas del gobierno que disminuye exactamente la misma cantidad en que aumentan las tenencias de moneda extranjera en manos de los residentes privados o las personas como tal de la ciudad. Krugman analiza también el comportamiento dinámico de la economía bajo ambos tipos de cambio. En el caso del tipo de cambio flexible, se asume que la creación de dinero depende únicamente de las necesidades de financiación del gobierno. Por tanto, el crecimiento del stock de dinero vendrá determinado por las diferencias entre los gastos e ingresos del gobierno. Algo muy importante que nos señala el modelo de Krugman. Dice que relacionando gasto público y oferta monetaria, bajo el supuesto de previsión perfecta de la tasa de inflación, Krugman demuestra que la demanda de activos en moneda nacional dependerá exclusivamente del crecimiento de precios y que los residentes nacionales solo estarán dispuestos a aumentar la proporción de moneda nacional sobre moneda extranjera si se produce una reducción en el nivel de precios. Finalmente, dentro de la fórmula que estamos visualizando, esta expresión nos deduce que mientras el gobierno no comprometa mantener el tipo de cambio, no posee control sobre cómo financia su déficit. A lo largo del tiempo, tanto la riqueza del sector privado como las reservas del gobierno variarán. Cuando el gobierno incurre en déficit, sus reservas disminuyen aunque el ahorro del sector privado sea cero. En situación de déficit, fijar el tipo de cambio resulta imposible independientemente de la cantidad inicial de reservas que tuviera el gobierno, y el efecto derivado de dicha fijación generará una crisis de la balanza de pagos, provocado por un ataque especulativo en el momento en que los agentes anticipen el agotamiento de las reservas. El modelo de Flood y Garber se desarrolla en el año 1984, cuando Robert Flood y Peter Garber plantean un modelo que estudia el momento en el cual se produce la caída de un régimen de tipo de cambio fijo. Parten de la hipótesis de previsión perfecta, identificando el momento en el cual se produce un colapso a partir de los movimientos observados en las reservas del Banco Central. Se intenta determinar el tipo de cambio flotante que se produce tras el colapso del régimen, en un momento cualquiera del tiempo. A este tipo de cambio lo llaman tipo de cambio sombra, definido como el que estaría vigente si el gobierno dejara de intervenir en la moneda nacional. El momento del colapso del régimen se produciría cuando se agotan las reservas del Banco Central. Las reservas van disminuyendo de forma proporcional con la cantidad de dinero, lo que llevaría al colapso del régimen de no intervenir otro factor cuando las reservas se agotaran. En términos generales, antes de que se agoten las reservas en su totalidad, los operadores financieros, previendo esta situación, lanzarán un ataque especulativo contra la moneda, anticipando el agotamiento de las mismas. La conclusión básica de este modelo es que a medida en que se produce un aumento del nivel de reservas iniciales, se retrasa el colapso en el régimen cambiario, mientras que si se aumenta el crédito interno se acelera el proceso. Por tanto, mientras el crédito interno no crezca, el desequilibrio no se presentará. Esta conclusión se extrae en virtud de que ante un colapso en el régimen previamente se dará un cambio en la composición de la oferta monetaria, aumentando el crédito interno en detrimento de las reservas. En la parte superior de la gráfica podemos observar la tendencia a lo largo del tiempo de la oferta monetaria. Parece claro que esta situación es insostenible a mediano plazo, dado el progresivo agotamiento de las reservas internacionales que transitoriamente actuarían como variable de ajuste. Naturalmente, cuando se agotasen esas reservas, el gobierno perdería la posibilidad de intervenir en defensa del compromiso de estabilidad cambiaria y de persistir el incremento sostenido en la concesión de crédito interno, por lo que deberá abandonar el tipo de cambio estable. En la parte inferior de la gráfica podemos observar cómo el tipo de cambio sombra se irá depreciando como consecuencia del paulatino incremento de la concesión del crédito interno si no fuese compensado con disminuciones en las reservas internacionales. Las conclusiones de la teoría clásica se basan en el hecho que el ataque especulativo se llevará a cabo cuando el tipo de cambio sombra supera el tipo de cambio oficialmente definido por el gobierno en el momento T sub 0.
La razón es que antes de este momento no es rentable atacar, ya que incluso si obligasen a dejar en flotación la moneda nacional, no lograrían la devaluación en que se basan sus utilidades, mientras que si esperan mucho más tarde el T sub 0, corren el riesgo de que sean otros los que ataquen y se lleven las utilidades. En los modelos de segunda generación se encuentra el modelo de Ostfeld, desarrollado en 1994, donde el sector privado determina el salario de un periodo en un momento anterior sin conocer la política económica que llevará a cabo el gobierno, basándose en las expectativas existentes sobre dicha política. Esto condiciona la actuación del gobierno respecto a devaluar o no la moneda, ya que si el sector privado no espera una devaluación, el salario reflejará la estabilidad de la moneda. Ante una expectativa de devaluación, el salario tenderá a subir con el fin de compensar a los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo y el empleo se reducirá, lo que puede llevar al gobierno a devaluar la moneda en un intento por controlar el nivel de producción, aunque la subida salarial estuviese basada solo en expectativas. Una característica teórica de este tipo de modelos, basados en expectativas racionales, es que se presentan soluciones múltiples. La existencia de expectativas por parte de los agentes económicos que participan en el mercado, pudiendo anticipar ataques con éxito contra la moneda que alteren la política económica del país, generan distintas situaciones de equilibrio. La primera de ellas es aquella en la que no hay expectativa de ataque y no cambian los fundamentos económicos, por lo que se mantiene el tipo de cambio fijo de manera indefinida. La segunda, en donde las expectativas sobre un ataque especulativo se acaban confirmando y terminan por provocar un cambio en los fundamentos que valían ex post la variación del tipo de cambio que los especuladores ya habían anticipado. La tercera, entre estas situaciones de equilibrio, se dan otros equilibrios durante el tiempo que el gobierno está defendiendo la paridad, más existen expectativas de devaluación por parte de los agentes económicos. En consecuencia, el papel de los fundamentos económicos en este tipo de modelos aparece de forma secundaria ante los modelos de primera generación, ya que aunque según estos modelos no son los fundamentos los que originan las crisis, son los que permiten hacerlas posibles. En estos modelos, los fundamentos económicos determinan el rango de posibilidad del equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que ante unos fundamentos débiles no se tiene necesariamente que generar una crisis financiera, pero es cierto que en un país que se encuentra en esta situación de sus variables esenciales tendrá mayor probabilidad de ocurrencia y sucumbir ante un ataque especulativo, comparándolo con otro de mayor fortaleza económica. Bueno, yo les voy a hablar sobre el modelo de Flood y Marion, el cual fue desarrollado en 1995 por Robert Flood y Nancy Marion. Bueno, este modelo como tal toman como supuestos el hecho de que los salarios se fijan un periodo antes de los ajustes económicos. Esto es con base a que pues fundamentalmente a las expectativas que el mercado laboral mantiene sobre la política económica que llevará a cabo el gobierno durante dicho periodo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que si los agentes prevén una posible devaluación de la moneda, esto quedará reflejado en las negociaciones salariales, lo que provocará desequilibrios económicos. A su vez, la elevación de los salarios como medida de protección al poder adquisitivo ante una probable devaluación y consecuente elevación de los precios del nivel de precios del país. Por lo general, estos desajustes económicos el gobierno los puede corregir mediante la política económica por medio del tipo de cambio, pues ya que este es fijado con posterioridades a las negociaciones salariales que pues como mencioné inicialmente las hacen un periodo antes de los ajustes económicos, ¿sí? Entonces en este caso si el gobierno decide mantener el tipo de cambio fijo, lo hará a toda costa lo hará a costa pues, de un alza en los precios y por tanto de los salarios. El modelo de Benzain y Jane, 1996. Fue desarrollado por Bernard Benzain y Oliver Jane, en el cual se considera un modelo donde un país trata de fijar su moneda respecto a la moneda de un país extranjero. El país determina el tipo de interés nominal de tal manera que le permita mantener la paridad, mientras que el país extranjero fija su política monetaria en función de conseguir sus propios objetivos políticos. Ante las expectativas de devaluación de la moneda nacional, el gobierno puede optar por defender la moneda, lo que obligaría a elevar los tipos de interés, generando un costo para la economía,
Para evitar el costo de defender la moneda, el gobierno puede decidir abandonar el tipo de cambio fijo, que también a su vez genera un costo asociado a la pérdida de credibilidad del Estado. La dinámica de la crisis en este modelo presenta la característica de autogeneración, típica en los modelos de segunda generación, por lo cual las expectativas de devaluación se retroalimentan en la medida que el gobierno defiende la moneda, lo que acaba terminando en una devaluación basada en expectativas. La crisis aparece cuando los agentes de mercado comienzan a esperar una devaluación, lo que provoca incrementos en las tasas de interés nominales, incrementando con ello los costos de permanecer en un sistema fijo. A la vez, el hecho de que este costo se incremente aumenta las expectativas de la devaluación, lo que a su vez hace incrementar más el costo, entrando en un círculo vicioso que termina cuando el costo de permanecer en el sistema es tan elevado que el gobierno decide devaluar. El modelo de Kaminsky y Reinhardt. Graciela Kaminsky y Carmen Reinhardt incursionaron en los modelos de tercera generación para dar frente a las crisis gemelas, Twin Crisis, que muestran que con frecuencia las crisis cambiarias y bancarias se presentan simultáneamente. Teniendo en cuenta que el principal causante de las dificultades financieras son las estructuras de deuda y en especial la deuda contraída para impulsar la adquisición de activos especulativos. En este principio se encuentra la conexión con la teoría general de crisis de Minsky, hipótesis de la inestabilidad financiera, oscilación entre la robustez y la fragilidad. Esfera financiera extrapola la crisis a la esfera real. El modelo que Graciela Kaminsky y Carmen Reinhardt desarrollaron analiza una muestra de países tanto desarrollados como emergentes, para un total de 19 países, y asimismo cubrir el hueco de los modelos de primera y segunda generación en torno a no prestar atención a la presencia de crisis bancarias que se presentan conjuntamente con las cambiarias. Abarcan el periodo de 1970 a 1995, estudiando 76 crisis cambiarias y 26 bancarias. Los resultados obtenidos al sustentar dicha teoría arrojan 4 conclusiones a considerar. Primero, se estudian los conductos comunes de ambas crisis. Su análisis arroja que no existen nexos aparentes entre la crisis de la balanza de pagos y las bancarias en la década de los 70, cuando los mercados financieros se encontraban altamente regulados. En los años 80, siguiendo la liberalización de los mercados financieros, en muchas partes del mundo las crisis comenzaron a mostrar nexos. La cúspide de las crisis bancarias se presenta posterior a la devaluación o depreciación de la moneda, sugiriendo que problemas existentes se agravaron y que nuevas se crearon, en virtud de altos tipos de interés requeridos para defender la moneda, pérdida de reservas o bien los créditos en moneda extranjera que se ven crecer en forma proporcional con el movimiento cambiario. Segundo, mientras que las crisis cambiarias en ocasiones proceden de crisis de balanza de pagos, no son necesariamente la causa inmediata de las crisis cambiarias. Incluso en los casos de un débil sistema bancario, donde se pone fin a un deficiente régimen cambiario, los resultados apuntan a causas comunes. En ambos tipos de crisis, un impacto a las instituciones financieras inyecta el dinero en el mercado, creando la fase del boom, ciclo en el que se provee un exceso al financiamiento. La vulnerabilidad de la economía incrementa al mismo tiempo que lo hacen los pasivos sin garantía, hasta hacer el sistema bancario crecer a niveles no respaldados. Tercero, los resultados muestran que las crisis son típicamente precedidas por fundamentos económicos débiles y deteriorados. Mas, los ataques especulativos pueden y ocurren en el momento que el mercado lo disponga, en función de las posibles utilidades, dependiendo de hasta dónde esté dispuesto a defender el Banco Central su moneda, carácter típico de los modelos de segunda generación. Lo trascendental en este punto, el comprobar que el comportamiento de los agentes y su incidencia sobre las crisis no solo es el resultado de los fundamentos económicos. Cuarto, se encuentra que para las crisis gemelas, los fundamentos económicos apuntaban a ser peores. Las economías eran considerablemente más frágiles,
ocasionando que ambas crisis se manifestaran en forma más severa. Con esto se puede decir que ante un panorama estable de la economía, la ocurrencia de una crisis gemela es menos probable, pero no significa que ante una crisis de autogeneración los efectos no se puedan trasladar a la banca, mas en su gestación difícilmente se encontrarán debilidades en el sector bancario. Los resultados que Kaminsky y Reinhardt obtienen en este campo apuntan a que la probabilidad de que una economía incurra en una crisis cambiaria aumenta cuando ésta ha padecido una crisis cambiaria. Estas conclusiones son el producto de su trabajo, donde calculan la probabilidad incondicional de crisis, tanto cambiarias como bancarias, para la muestra de datos. La probabilidad de que una crisis cambiaria ocurra en los siguientes 24 meses, dentro de toda la muestra es simple: 24 por 76, o sea, el total de crisis en la muestra, dividido por el total de las observaciones mensuales en la muestra. Estos cálculos muestran la probabilidad incondicional de crisis cambiarias y bancarias, resaltando la mayor frecuencia de crisis cambiarias. En conclusión, no existe en la actualidad un modelo consenso, por lo que es necesario revisar las distintas corrientes teóricas que nos ayudan a comprender. El análisis teórico tiene su justificación como paso previo a la literatura empírica, ya que se requiere del conocimiento de las variables que por lo general se consideran como decisorias, como fundamento de expectativas sobre un determinado régimen.